un buen día, que la paz del Señor inunde sus corazones. Estamos hablando acerca de los hijos de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender que Dios es bueno, nuestro Padre es bueno. La semana pasada hablamos que en el lugar increado, antes de la fundación del mundo, Él nos escogió a nosotros. Y en ese lugar, el Padre estaba con nosotros, Jesús estaba con nosotros y por lo tanto el Espíritu Santo también estaba con nosotros. Dicen las Escrituras que cuando nosotros venimos al Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser morada otra vez con nosotros. No así a la gente que está en el mundo. A la gente que está haciendo lo que le da la gana, como a ellos les da la gana, como el hombre se lo ha enseñado. Fíjate, hermano, que tenemos ese privilegio. Qué tan bueno es Dios que está en nosotros. Que de este cuerpo tan denigrante, porque es lo último. El hombre es lo último. Por eso dice el salmista David: ¿quién es el hombre para que tengas memoria de nosotros? Dando a entender que somos lo último en la creación. Es más, cuando coge Israel, no le dice lo siguiente: no te coge porque eres bueno, porque eres excelente. Cuando coge al pueblo de Israel no le dice eso. Te coge porque eres el peor de todos, el más insignificante. Le dice Israel. Esto es para que nos demos una idea cuál es la situación de nosotros delante de Dios cuando no tenemos a Cristo. Cuando no sabemos de Dios. Entonces, mira, vienen y hacen morar en nosotros. Por lo tanto, Él sabe toda y cada una de las necesidades que nosotros tenemos. Y eso no lo podemos negar. Mira, muchas veces las cosas de Dios las comparamos con las cosas naturales del mundo. Porque así como en el mundo el hombre se preocupa por sus hijos, el padre se preocupa por sus hijos, Dios también por nosotros. Tal es el caso que llega a decir: ¿quién de vosotros, o sea, como padres que son, le está diciendo lo siguiente? ¿Quién de vosotros, dice, de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? No le va a dar una piedra, le va a dar un pan porque le está pidiendo un pan. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide un pez o un pescado, le va a dar una serpiente? ¿Quién? Nadie. Si vosotros, siendo malos, dice, fíjate, a pesar que él ve la preocupación de un padre aquí en la tierra, le dice: si vosotros, siendo malos, le dan buenas dádivas a su hijo, conti más yo, que sé cuáles son las necesidades que ustedes tienen. Preocupados por nosotros. Ahora muchos dicen: es que no me da, no que... Si Dios no te da, es porque lo que tú pides no te va a hacer bien, hermano. No te va a sacar adelante. Porque pedimos porque han cogido a Dios como un genio, hermano. Que lo flotan y quiere que le dé todo, quiere que Dios le conceda todo. Dios no es un genio, es un padre preocupado por nosotros. Mira cuántas personas yo no he oído testimonio que Dios ha sanado cuando han estado incluso de muerte ya, hermano. Han estado desahuciados por la ciencia y Dios los ha sanado. Fíjate que Dios ha sanado a esta gente. Y resulta que al pasar el tiempo se han ido otra vez al mundo, a disfrutar del mundo. ¿De qué valió la sanidad? Mira, hermano, lo que voy a hablar ahorita va a ser un poquito duro. Porque tú dirás: tu corazón es así. No, mi corazón no es así, sino que te voy a dar a entender cómo es Dios realmente. Hay el caso de una hermana que tenía a su madre, y dice que la madre no había recibido a Cristo, pero estaba enferma. Y en medio de su muerte a crédito, como yo digo, cuando es a crédito hay oportunidades que te salven. Tú sabes que a crédito es cuando compras un artefacto eléctrico o cualquier cosa en tu casa y tú lo pagas a crédito, no lo pagas al contado. Cuando es al contado es porque nadie te va a ir a molestar a tu casa a cobrarte, a pedirte que termines de pagar su deuda. Entonces, cuando es al contado es una muerte que no puedes decir muchas veces ni hay, hermano. Es una muerte al contado ahí, pero una muerte a crédito lleva su tiempo. Y esta mujer, la madre de aquella mujer, había recibido a Cristo, pero la hija le estaba pidiendo que la sane para que venga y alabe a Dios.
y el Padre le dice lo siguiente, o sea, nuestro Padre Celestial le dice lo siguiente: no. ¿Por qué? Porque ella no va a perseverar, no va a seguir, ella se va a alejar de mí, ella me va a abandonar, y es mejor que nos la llevemos. Fíjate, hermano, que eso hace Dios con nosotros, porque no es lo que nosotros queremos, sino el bienestar que nos interesa a nosotros. Nosotros queremos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Muchas veces decimos que estamos incluso dispuestos a dar hasta la vida por nuestros hijos, pues el Padre lo hizo. Lo hizo a través de Cristo. Dio su vida por todo y cada uno de nosotros. ¿Quién más prueba de amor quiere el mundo? O la misma iglesia de Dios que anda coqueteándole al mundo, que no ha entendido la fidelidad y el amor que tienen que demostrar a través de su testimonio, siendo embajadores de Dios aquí en la tierra para que den a conocer el reino de Dios. Es que no han entendido eso. No sé qué tienen en la cabeza, hermano. Todavía su cabeza vive en tiniebla. Aunque su elocuencia y su buena educación, su seminario de teología, no los han llevado a abrir el entendimiento de esta gente. Que yo reconozco, hermano, y no lo hablo por envidia, reconozco que son personas cultas, estudiadas, inteligentes. Pero para el mundo, muchos de ellos. Es que mucha gente, porque están en el mundo, porque son abogados, arquitectos, ingenieros, ya creen que están capacitados y están aprobados por Dios por tener su profesión, y se meten incluso de buenas a primeras a un ministerio al cual ellos no han sido llamados. Comparando las cosas del mundo con las de Dios, cuando son diferentes. Son motivadores emocionalistas que tocan el alma del hombre, pero no el espíritu, porque se debe de tocar en nuestro espíritu, hermano, sabiendo que el alma es la que está en juego. Es el alma la que va a pagar las consecuencias de nosotros, mientras el espíritu, cuando nosotros muéramos, va a Dios. Él regresa a Dios. Pero ¿quién va a pagar las consecuencias? Es el alma. Por eso dice en las escrituras: el alma que pecare, esa morirá. No dice el espíritu, hermano. Ahora mire, hermano, ¿de qué vale si, por ejemplo, Dios le hubiese concedido a esta mujer no llevársela en ese momento, que viva 30 años más? Y si vive 30 años más en desobediencia, atado al enemigo, ¿de qué vale, hermano, que tengas a tu madre ahí, sabiendo que después de 30 años igual se va a ir al castigo eterno? Entonces Dios le dijo: hasta aquí, no puedo, no va a perseverar, no va a seguir ella. No es que sea dura, hermano, por eso te digo, no es que yo sea dura, ponte a pensar. Es triste saber que un familiar de uno se va al otro lado sin haber recibido a Cristo, sin haber hecho la voluntad. Ya les he contado que yo tuve que llorar una vez, 2 veces. Mira, hay palabras que a veces cuando tú estás en Cristo te sale, hermano, porque te sale. Y tú dices, porque la persona que yo le decía se acerca porque se me había muerto mi madre de crianza, y le digo, me dice él: se nos fue la vieja, me dice. Sí, le digo, la estoy llorando 2 veces. Y él me queda viendo y me dice: ¿cómo que te la estás llorando 2 veces? Sí, la estoy llorando 2 veces, le digo. Pero explícame eso, ¿cómo puedes llorar las 2 veces? Primeramente la lloro, primeramente, porque ya no la voy a volver a ver nunca más. Jamás. Su presencia me va a faltar. Se me fue, como cualquier hombre aquí en la tierra se va. Y la segunda, porque nunca recibió a Cristo. Jamás recibió a Cristo. Es más, unos días antes de su muerte, días antes, yo le digo que iba a orar por ella y ella me votó. Le dijo no, porque era muy religiosa, muy católica ella. Muchas personas piensan, hasta ayer me encontré una persona muy católica, es que yo soy católico, pero háblame del catolicismo. ¿Quién tiene por ser católico? Porque nosotros somos unos loritos nomás aquí en este mundo, hermano, que vamos y repetimos todo lo que escuchamos de los demás y no averiguamos. Por eso yo le digo que cuando yo les hablo de Dios, yo no trato de convencer a nadie. Yo los mando a leer la Biblia.
Cuando tú lees la Biblia y ves un predicador que está hablando, o a tu siervo o al ministro que está ahí y está hablando de Dios, es verdad, eso dice la Escritura. Ah, cierto, ahora entendí. Yo no entendía esa parte de la Biblia, pero ahora que este siervo está hablando, ahora empiezo a entender la Biblia. Porque la idea es esa, hermano, que tú entiendas la Biblia. Porque la verdad, disculpa la palabra, yo no quiero títeres que se dejen llevar por mí. Yo quiero hombres y mujeres que alaben a Dios de corazón, porque es lo primero que va a ver Dios en nuestra vida. Porque no podemos vivir delante de Dios con una vida de hipocresía, de falsedad, de impiedad, de que me importismo, de solamente amar a los que nos aman, de ayudar a los que nos aman. La Biblia nos llama a que vayamos mucho más allá de todo y de cada una de esas cosas. No hacemos nada de más, dice la Escritura, y es clara. Vamos a leer un versículo bíblico de la Biblia en estos momentos para que tú me empieces a entender que Dios sí es bueno, Dios está preocupado por nosotros. Y que si, mira, yo mismo, como digo siempre, hermano, yo cuántas veces cuando estaba de niño, porque ya le digo, yo me iba a dormir, yo me iba a dormir llorando, con ganas de morirme, de desaparecerme de este mundo. Y yo quería estudiar, yo quería ser un profesional, yo quería ser un abogado, yo quería ser un arquitecto, yo quería ser incluso un buen deportista. Pero no pude. Ahora que estoy aquí en Cristo, yo le digo al Señor gracias, porque no lo permitiste. Y tú te dirás, ¿por qué dices eso? Imagínate hubiese sido un buen deportista o un profesional. Porque lastimosamente, hermano, cuando la gente tiene su profesión, no todos, porque la palabra también dice, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Muchos dicen que los ricos no entran. No, dice la palabra difícilmente. Y es que es difícil cuando alguien ya tiene todo, hermano. Ya el hombre ya depende solo del dinero. Tú que le vayas a hablar de Dios es difícil. No quieren saber de Dios. ¿Tú crees que a cuántas personas profesionales yo le he hablado? Hasta futbolistas profesionales les he hablado. Y no quieren saber de Dios. Porque ellos ya se creen autosuficientes. Y yo te apuesto una cosa, que si hubiese sido ese profesional que yo anhelaba, no hubiese querido saber de Dios en este momento. También incluso estuviera renegando de Él por las cosas que me hubiesen pasado, que me pasaron en el momento. Por eso si tú estás en Cristo y estás obedeciendo a Dios y no lograste tu sueño de ser el profesional, no te quejes, porque fue lo mejor que te pasó. Por eso estás aquí. Por eso estás oyendo a Dios a través de tus siervos. Aunque la palabra de Dios sí nos llama a oír su palabra, tenemos que oírla, tenemos que verla. Aunque la Biblia que está aquí es la escritura de Dios. Pero de esa escritura de Dios tenemos que aprender a sacar la palabra de Dios. Siendo la palabra dicha en el pasado, pero que ya se volvió una escritura. Porque muchos, mira, cuando nosotros cogemos la Biblia y decimos que es la palabra de Dios, es como que encajonamos a Dios en esto, que llegamos a decir, si tú me hablas, habla bíblicamente. Si tú me hablas, es que Dios no va, mira, aunque la Biblia tú la veas tan grande, con 66 libros, es chiquita, no es toda la palabra de Dios. Porque Dios sigue hablando en estos momentos, sigue manifestándose. Decir que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, es la totalidad de Dios. Porque se encierra el hombre en eso. Hermanos cristianos, evangélicos, que se encierran y encajonan a Dios prácticamente. Dios sigue hablando, hermano. ¿Por qué? Porque yo le doy a entender, mira, es que la palabra de Dios se oye. La escritura se lee, no es lo mismo. ¿Y cómo escuchar la palabra de Dios? Cuando escuchas al predicador, tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios. Dirigida por sus escrituras, por el libro llamado Biblia, que tú tienes en tu casa, tienes ahora hasta en tu teléfono. Tenemos esa ventaja, hermano. Y me da pena mucha gente que dice ser cristiano, incluso ni en su teléfono tiene la Biblia.
Digo, pero no tengo Biblia, pero tienes un teléfono. Puedes hacer bajar la Biblia. Ahorita ya nadie tiene, todo el que tiene teléfono no tiene excusa de decir, yo no tengo la Biblia. Pues si tienes el teléfono, puedes tener la Biblia en tu teléfono. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermano, en Lucas, capítulo 6, versículo del 35 al 36. Dice así: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque es benigno para con los ingratos y los malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Ahora, amar a Dios. Dice, pero ¿por qué está hablando primeramente Dios de todo esto? Porque tiene un prefacio en el versículo 27 que empieza y dice, amar a vuestros enemigos. Cuando tú te vas a Mateo 5, 48, dice lo siguiente: habráis oído, escuchaste, que tienes que amar a los demás y aborrecer a los enemigos. Dice, pues ya no es así. Ahora te mando a que ames a tu enemigo. Es imposible, ¿no? Pero he visto siervos de Dios, incluso gente del mundo, que hacen estas cosas, hermano. Ya le he contado el caso de Gigi Ávila, este hombre que le habían matado a la mujer, y que, a la hija, y que no había sido una muerte así nomás, sino que le había hecho de todo a esa mujer. Y él fue a la cárcel donde estaba este hombre que la mató y lo perdonó, literal. Después hubo un caso en los Estados Unidos de un hombre que había matado a variedades de personas, y estaban los padres en el juzgado y todos decían, condénenlo, háganle esto, y hablaban atrocidades de esa persona. Y él ahí serio, como que no pasaba nada. Pero viene uno de los padres, no una mujer, un padre, un hombre, y dice, ¿y usted qué tiene que decir? Yo te perdono por todo lo que hiciste. ¡Wow! Lo perdonó. ¿Y saben qué provocó eso en él? Llanto, lloro. Lo doblegó, hermano. Cosa que los demás no hicieron con su odio. Le dije, yo te perdono. Y cuando tú vas al libro de Proverbios 25-27, habla de que tenemos que perdonar. Te vas de nuevo a Romanos 12-20, donde dice que tenemos que perdonar a los enemigos y pagar bien por mal. Y dice que cuando tú pagas bien por mal, dice que amontonarás ascua en su cabeza, o sea, un fuego en su cabeza amontonará, diciendo, bueno, ¿qué le pasa? Si yo vivo continuamente solamente haciéndolo daño. Dice las escrituras ahí mismo, en el 21 de Romanos 12-21, dice que él se preguntará y se dirá, o sea, te estoy parafraseando, de cómo vas a perdonar, que no podemos pagar mal por bien. O sea, no podemos pagar mal por mal, sino con el bien. Es el bien, el amor de Dios que tiene que manifestarse en tu vida. Y a esas personas las vas a poner a pensar, hermano. Mira, por eso te digo que cuando Cristo estuvo en la cruz, ni en sus pensamientos, por eso los pensamientos, por eso lo primero que ve Dios en nuestra vida es nuestro corazón. Porque Dios, estando en la cruz, no dijo, Señor, envía una legión de ángeles y desaparécelo, ni en su mente. Porque Él tenía el poder y el Padre lo hubiese mandado. Porque Él también lo dijo, Él también le dijo a uno de los discípulos, yo pudiera pedir a mi Padre una legión para que... Pero mi reino no es este mundo. Yo no soy de aquí. Yo soy un inmigrante. Uno que está pasando por aquí. Yo no puedo meterme con las leyes de este mundo. Si esa es su ley, pues que lo hagan.
Estando en la cruz, hermano, quiero que sepas una cosa, que ni en su mente tuvo de hacerle mal a los que le estaban haciendo mal a ellos. Porque la frase más bonita que me eriza la piel es la siguiente, que dice él: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es que cuando tú encuentras con personas con este corazón indiferente, hermano, no solamente, muchas veces incluso muchos de ellos, hasta sus propias familias, sus propios hijos, llegan a quererse a sí mismos. Son egocentristas, extremistas, hermano, que dejan a la familia a un lado. Pues Dios no, Jesús no. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque quiero que sepas que lo primero que ve Dios es tu corazón. Cuando tú te vas a Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice: cerca de ti está la palabra en tu boca. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Dice el 10. Porque con su boca, con la boca se confiesa para salvación, y con el corazón se cree para justificación. Ahora, cuando dice que cerca de ti está en tu boca, cerca de ti está la palabra en tu boca, es porque Dios habita en ti, hermano. La palabra de Dios está en tu corazón cuando recibes a Cristo más que todo. Cerca de ti, teniendo el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios, no estoy hablando del Espíritu Santo, el Espíritu que Dios te da a ti, porque nosotros somos Espíritu en sí, nosotros somos hijos de Dios en el Espíritu. Por eso dice él: soy el Padre de los Espíritus. No entender esto, hermano, y me da pena cómo la gente con una facilidad son engañadas en este mundo por los disques llamados evangélicos, disque llamados siervos de Dios, disque llamados hijos de Dios. Cómo han transversado las escrituras y acomodado a su estilo de vida de todo y cada uno de estas gente que se para en un púlpito, que la gente llega a decir: si allá me voy, si todos hablan de Dios. Si allá me voy, si todos hablan de Dios. Si todos hablan de Dios, ¿cuál es el problema? Pues el diablo también habla de Dios. El diablo también habla de Dios. Y tienes que saberlo tú. Y que se sabe las escrituras mejor que tú y yo. Porque él, cuando Jesús allá, cuando estaba creando, él estaba ahí como fuente de sabiduría, como compañero de él, dice las escrituras. Cuando tú vas a las cartas de los proverbios, tú vas a ver ese libro de los proverbios donde él dice que estaba ahí, que se gozaba y veía lo que él hacía, así como nosotros aquí en la tierra hoy hacemos. Nos gozamos con todo lo que Dios hace con nosotros, con lo que hace con la tierra, con lo que hace con la gente, cómo despierta a los muertos. Dice que él se gozaba. Este enemigo sabe mejor que nosotros la Biblia y él la transgiversa. Y lo triste de todo esto es que nosotros se la creemos. ¿Y sabes por qué se las creemos? Porque muchos de nosotros, unos no leen la Biblia, otros la leen, pero al estar en su mente todavía conectada con este mundo y no se han desconectado de este mundo, difícilmente, hermano, difícilmente van a entender las escrituras. Porque cuando tú estás conectado todo con el mundo, tienes tu mente entenebrecida. Y el mismo Romano 12 te habla, ese Romano 12 que es tremendo, hermano. Versículo de 1 al 2. Tú sabes lo que dice Romanos 12 del 1 al 2, donde Dios te manda a que estés prevenido, que estés despierto. Así que, hermano, dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjate, cuando tú andas con tu cuerpo santo, agradándole a Dios, dice que es un culto. Aquí muchas veces no basta que tú solamente vayas a la iglesia a recibir un culto. Tú, cuando estás dando un buen testimonio de Dios, estás haciéndole un culto a Dios. Es como que tú estás levantando un altar. Es la iglesia de Dios, como te puedo decir vulgarmente, ambulante. Hermano, dando testimonio, predicando de Dios con su buen vivir, con su buen presentar, con una palabra limpia y transparente. Es un culto. Pero para hacer eso te dice en el versículo 2 te dice: no conforméis a este siglo, dice. O sea, a esta tierra, a las costumbres. No te conformes a nada,
cosas que están saliendo. Mira lo que te dice. Sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta mente, si no es renovada, por eso, mire, nosotros tenemos que tener todo de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, más nosotros, todos, los verdaderos, los originales, no cualquiera, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no estaba aquí en la tierra, hermano. La mente de Cristo, los ojos de Cristo estaban con la mirada para arriba. Colosenses te dice, estar con la mirada para arriba. ¿Qué es donde vienen las cosas que te tienen que dar Dios? Siendo tú la nueva criatura, no el hombre. No que te justifique como un hombre más que eres aquí en la tierra. No te manda eso Dios. Tienes que ser la nueva criatura. Y la nueva criatura saca los ojos de aquí en la tierra y pone su mirada para arriba. Viendo qué es lo que Dios quiere con nosotros. Viendo o pidiéndole a Dios que te renueve el entendimiento. Pero el entendimiento va a ser renovado con el esfuerzo diario. Poniendo tu esfuerzo en tu cuerpo. Porque tu cuerpo tiene que ser un sacrificio vivo, agradable y perfecto ante Dios. Porque si tú no te manifiestas en tu cuerpo, porque es ahí donde nos da vergüenza muchas veces. El que la gente nos vea, el que la gente nos diga los aleluya, los gloria a Dios. Ay, ya te hiciste hermanito. Yo no sabía que eres hermanito. Y van a buscar la manera incluso de sacarte del reino, porque a mí me tocaba. El enemigo mismo se va a encargar de facilitarte las cosas que te costaban en el mundo, que te eran difícil de coger en el mundo, te las va a facilitar para que las cojas, para que las pruebes. Te lo digo por experiencia propia. Pues sí, soy hermanito y me cansé de este mundo, la hipocresía, la falsedad, la mentira, el egocentrismo de la gente. Donde hay gente que se ama a sí mismo, que incluso mujeres, hombres que aman más a su pareja que a sus mismos hijos, que tiran al lado. Imagínate, son gente de no confiar. Una persona, hermano, yo siempre he dicho una cosa, una persona, ya sea hombre o mujer, que no ame a su hijo y que prefiera dejarlo a un lado, sea hombre o mujer, no es de confiar, hermano. Es imposible que una persona que deja a su hijo a un lado se pueda preocupar por ti, a menos que esté enamorado tuyo. Qué difícil es eso, hermano. Yo siempre he dicho eso. Ahora que sí es verdad que tenemos que amar a nuestra pareja y tenemos que también amar a nuestros hijos. No podemos poner en balanza de una más arriba y otra más abajo, porque el amor de Dios es equitativo, es igualitario, hermano. No podemos amar más a una cosa que a otra cuando se tratan de los hombres más que todo, de las personas. ¿Y sabe qué? Hoy, el día de esta juventud, Señor, ¿tú crees que incluso la que se dice cristiana, la que se dice evangélica, de cómo les están transversando la palabra de Dios y no entienden, hermano? Muchos de estos ministros, con tal de mantener a la juventud dentro de las congregaciones, vienen y le meten cosas del mundo para mantenerlo. Por eso dijo un pastor algún día, no es que a la juventud le gusta esto, por eso le traemos salsa, merengue, cumbia y esto que está acá también, se lo traemos. Él llegó a decir, entonces también tráiganle, perdón la expresión, tráiganle marihuana, tráiganle droga, porque les gusta bastante, le digo. Denle una droga cristiana. Denle una droga cristiana porque a ellos les gusta. Esto no es cuestión de traer, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué vienen esos muchachos? ¿Por qué? Porque son convencidos por el hombre, no por Dios, hermano. Te manda Dios a que ames a un enemigo. Te manda Dios como hijo tuyo. Y serás, dice, hijo no de cualquiera. Te dice que va a ser hijo del inalcanzable, del que nadie puede llegar a él, ni los mismos
que llegan a Él. Porque cuando tú ves las Escrituras, dice las Escrituras que solo Cristo ha entrado a la presencia de Él, ha podido entrar donde está Él, que dice que allá recibía gloria de parte del Padre. ¿Cómo será la cosa allá? No lo sé, hermano. Pero Él dice que recibía gloria antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuera hecho. Él ya recibía gloria de parte del Padre estando allá arriba. Y allá entra Él donde no entran ni los ángeles. Pero a ti, ahora, después de la muerte de Cristo, que has recibido a Cristo en tu corazón, te da la oportunidad, te dice los requisitos para ser mi hijo tienen que ser esto. Y tienes que llevarlo al pie de la letra, porque a este que está aquí, a este Jesús que tú lo conoces, que tú has oído hablar tanto, Él no se la llevó gratis. A Él no le fue fácil ser mi hijo. Él tuvo que pagar un precio. Y si Él, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, tuvo que pagar un precio, ¿por qué no lo vas a pagar tú? Porque tú sabes que pagó un precio por amor de todo y cada uno de nosotros, que pagó una deuda, la cual Él no había adquirido, que nosotros la adquirimos por cuenta propia, porque a nadie de nosotros, Él nos obligó a hacer lo que no tenemos que hacer. Él no nos obligó a hacer lo indebido, lo que no teníamos que hacer. Él vino y pagó esa deuda. Y le costó. Tal es el caso que cuando estaba en Getsemaní, hermano, como hombre, la gente dice, no, es que era Dios. Él no, espérate. Cristo no quería ir a la cruz. No es que era Dios. Cristo no quería ir a la cruz como hombre porque era un hombre. Porque sabía lo que le iba a doler, sabía por lo que iba a pasar. Por eso dice, Padre, pasa de mí esta copa. Que no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Ahí mismo Él dice que no se haga mi voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Él no ir como hombre que era, pero tuvo que ir para pagar una deuda que a Él no le correspondía. Para que no vayamos nosotros a ese castigo eterno donde están cayendo en estos momentos que estoy hablando. Muchos millones están cayendo en ese castigo eterno y nosotros aquí bien, gracias. Es que no son mis hijos. Es que ni los conozco siquiera. ¿Qué haces de más? Cuando tú encuentras esto, que tienes que amar a tus enemigos, te dice la Escritura, ¿qué haces de más si amas a los que te aman? Si ayudas a los que te dice, este versículo te dice, también te dice en Mateo 5, del 38 al 48, te habla, tú no haces de más si saludas a los que saludas, te manda que ames a tus enemigos. Que te manifiesten, estos son los requisitos, te está diciendo prácticamente, por eso te dice... Ahí mismo en Lucas dice, para que seas hijo del Altísimo. Estos son los requisitos que tú tienes que tener, amar a tu enemigo, porque yo lo hice, mi hijo lo hice. Y tú también lo tienes que hacer. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Un requisito que Dios pide. Un galardón. Fíjate, un galardón es un regalo. Es un salario. Es una deuda que tú tienes. Un galardón puede ser incluso que vas a recibir, ya sea por lo bueno o lo malo que has hecho. Porque si tú siembras oscuridad, si tú siembras en la carne, vas a sembrar oscuridad para tu vida. Vas a cegar oscuridad. Porque todo lo que sembramos nosotros, dice la Escritura, no lo digo yo, vamos a cegar. Vamos a recoger. Y Dios quiere que siembre la palabra de Dios en medio de este mundo de turbulencia, hermano. De dolor, de angustia, de desesperación. Para que seas hijo del Altísimo. Él dice, tú vas a tener tu galardón. Dice la Escritura que todo obrero es digno de su salario. Dice, y tú tal vez dice, ¿y a dónde está mi galardón? Pues tu galardón está en los cielos. Por eso Dios también te dice, no hagáis tesoros aquí en la tierra donde la polilla corroe y la ron hurta. Hacéis tesoros para el reino de los cielos, para arriba. Cada caminar en buen hacer, en la voluntad de Dios, sin importar lo que estés pasando, estás acumulando tesoros en el cielo para ti. Eso dice la Escritura, no lo digo yo. Es más, Cristo mismo a sus 12 años cuando estuvo en Jerusalén se le desapareció a los padres, a María y a José, que lo estaban buscando 3 días
desaparecidos estos padres. Imagínate, padres naturales desesperados por su hijo que no lo encontraron 3 días. Y lo encuentran a los 3 días dando charlas evangélicas a los fariseos, a los escribas. Hijo, ¿dónde estás? ¿No has tenido preocupado? ¿Por qué te preocupáis? ¿No sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjate, lo ve hasta como un negocio. Que nuestra paga no es aquí, hermano. Nuestra paga es arriba. Y como le dije ayer a una persona, ¿cuántos años tiene? El uno tenía como 57, el otro tenía como 40, iba a ir a los 50 ya. Digo, ¿sabes que esos 57 años que tiene, digo, le ha servido solamente a las tinieblas, a la oscuridad? Tú no te has manifestado como siervos de Dios. Esos últimos cartuchos que tiene, esos últimos años de vida que tiene, dedícaselos a Dios. Oiga, esta persona entendió, tienes razón, ¿no? Tienes razón, ¿no? Es que toda tu vida les ha servido a Él. Ustedes les han servido a Él, porque era una pareja. Ustedes les han servido a ellos, a Él, no le han servido a Dios. ¿Y sabes lo que me gustaba? Es que esta gente estaba entendiendo. Yo pensaba que se me iba a hacer difícil hablar de Dios. Pero tienen unos problemas bastante grandes que yo le pido a Dios, resuélveselos. Resuélveselos, Señor. Y no quiero hablar más de lo que tuve que hacer por no jactarme, porque vas a creer que me quiero vanagloriar. Solo te digo que la gente de allá necesita bastante. Y me dice, te espero allá, si puedo ya, porque te entiendo, porque sé cuál es tu situación. Yo no soy como los evangélicos. No, es que como Dios. No. Si tú no puedes, no puedes. Cuando puedas, esfuérzate. Así como te esfuerzas, le digo, por dar, preocuparte por tu hijo, porque ese hijo necesita tanto. Yo lo veo en las condiciones que está el muchacho. Sé que necesitan de ustedes, sí, pero así mismo tienes que preocuparte de las cosas de Dios, de buscar de Dios. Y parece que entendieron, pero penosamente, como le digo, el problema de ellos es grande, que no pueden dejar al muchacho solo. Tienen que estar pendientes de él. Y los entiendo. Pero sé que Dios en ellos va a hacer su obra. Sé que Dios se va a manifestar en ellos. Un galardón que Dios nos va a dar, de acuerdo a lo que nosotros vayamos a sembrar, hermano. No podemos sembrar para la carne, porque si sembramos para la carne, lo que vamos a cegar es dolor, angustia, desesperación y eterna, para siempre, hermano. Seréis, dice un galardón, vamos a decir, seréis hijos del Altísimo, porque eres benigno para con todos los ingratos. Mira, y parecen que es lo mismo, te dice ingratos y malos. Es benigno, cuando te dice que es benigno, es misericordioso, dice que es bueno con toda la gente, incluso para con los ingratos y con los malos. ¿Y quiénes son los ingratos? Hermanos, los ingratos son aquellas personas, como yo le digo, que tienen todo, que viven cómodamente. Por eso Dios le dice a aquel rico, le dice, difícilmente un rico entrará al reino de los cielos. Ingrato. Porque Dios te ha dado todo y no buscas de Dios. Y no buscas de Él. Esos son los ingratos. Que se creen autosuficientes. Pero llegará el día, por haber acumulado tanta plata, como Cristo también le dice en una parábola, que cogen su dinero y lo están amontonando, en este caso en los bancos. Tal vez muchos lo tengan en su propia casa, Señor, con caja fuerte, escondido, acumulando dinero, como aquel hombre que tuvo que tirar el granero de su casa para ahí comenzar a guardar todo lo que tenía, todas las riquezas que tenía, para empezar a guardarla ahí. Pero dice que viene una voz y le dice a este hombre, tonto,
No sabes que hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y qué recompensa vas a dar por ella? Pero sin embargo, Dios siempre llamándolos. Y cuando tú vas a la Biblia, cuando Dios dice, otra parábola de un hombre que va a hacer unas fiestas de boda y que invita, los primeros que invitan son precisamente a los ricos. Entonces, y dice, no puedo ir porque tengo que hacer esto, he comprado unas yuntas, he comprado unas vacas, he comprado unos toros, ahorita no puedo, he comprado una finca que tengo que ir a ver, no puedo. Por eso es que yo le dije ayer a esta gente, mira, así como te esfuerzas para ayudar a tu hijo, a tu esposo, a tu gente, estás afanada por salir adelante. Bueno, eso quiere Dios para con él, que los pongas en primer lugar a él. Es lo que pide Dios, hermano. Y el primer mandamiento, todos lo sabemos. Amarás al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu ser. Ámalo a Él. Es el primer amor, y ya he explicado por qué tenemos que amar a Dios, que tiene que ser nuestro primer amor. Y hay mucha gente así que tú les hablas de Dios, hermano, gente de negocios, gente de empresa. Se creen autosuficientes, que no necesitan de nada. Y que lo ven a uno por sobre los hombros. Sí. No tuviste otro más que escoger, buscarle a Dios. Como las cosas no te salían, no lograste lo que quisiste, ahora estás buscando de Dios. Mucha gente incluso, cuando una enfermedad, Dios, mira, es que Dios es así. Cuando está llamando a la gente y no viene, la tiene que tocar físicamente muchas veces. Y viene esta gente, empieza a buscar a Dios, viene el diablo, porque el enemigo es el que viene y le dice, solo porque te pasó eso vienes a Dios, solo porque te ocurrió eso vienes a Dios. Precisamente porque te ocurrió eso, Dios te está llamando, te está jalando de la oreja. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a estar en el mundo? Ya te estoy llamando, ya es hora. ¿Cuántas cosas malas no le suceden a la gente? Yo veo, hermano, y no vienen. Y se encierra en eso que dicen, solo porque me sucede esto voy a buscar. Sí, es la manera que Dios te llama. Como aquel padre, el padre primero habla. Pero después, dice la Escritura, castígalo con vara. Aún cuando sea viejo, no lo quieras matar, si es posible. Castígalo desde ya, desde que es niño, para que empiecen a entender, para que empiece a enderezar su camino. ¿Y quiénes son los malos? Estos son los peores. Estos son los ingratos que tienen todo, que no les falta nada, donde su Dios es el dinero. Estos son los ingratos. Y los malos son los peores, hermano. En los malos tú lo vas a encontrar en 1 Corintios 25 para abajo, dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seas muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice, sino que los necios del mundo. Estos son los malos, lo que el hombre aborrece, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, esos malos son aquella gente que hoy en día tienen sometido a este país en la más profunda maldad, hermano, matando a gente inocente, y estos vienen desde arriba, desde los gobiernos, hermano. Quieren solamente ellos, siento incluso que hacen hasta pantalla,
que solo quieren coger a la gente de la clase baja, sin saber que los jefes están en las más altas esferas del gobierno. Estas son gente mala, esta vez los menospreciados. ¿Quién quiere a un ladrón? ¿Quién quiere a un criminal? ¿Quién quiere a un violador? ¿Quién quiere a esas personas que no tienen amor por nada ni nadie? Que se aman a sí mismos. ¿Quién quiere? Los menospreciados, los vil. Pero dice las escrituras que Él los trae. Y cuando tú vienes al Evangelio, dile que cada uno de los siervos de Dios te cuente su testimonio. Yo creo que más del 90% te va a decir en la situación caótica que era su vida cuando estaba en el mundo. Estos son los malos. Entonces, los traen que para deshacer precisamente lo que ellos son: ladrones, borrachos, delincuentes, violadores, criminales, hacedores de maldad. Lo que el mundo mismo despreciaba. Por eso muchas veces le digo a la gente: tú no te portas bien ni con Dios ni con los hombres. Con ninguno de ellos te portas bien. Dios trae a toda esta gente, hermano. Muchos de ellos son rebeldes sin causa, hermano. Que no se les ha hecho nada y se viven quejando. Todo el mundo les cae mal, todo el mundo les fastidia. No puedes ni corregirlos. Solo el hecho que lo mires mal ya te quieren caer encima. Solo el hecho que a veces ni mal lo miras, solo el hecho que lo mires, ya tiemblan, ya están asustados. Incluso por la situación que ellos están viviendo, porque creen que todo el mundo lo está persiguiendo. Porque tú te encuentras en los barrios bajos gente así, hermano. Que tú estás tranquilo en una esquina, pero hay alguien que por ahí, ese que te está sospechoso. Ese que te... Mira, tú andas en algo, le digo. Si tú no anduvieras en algo, anduvieras más tranquilo, le digo. Tú estás haciendo cosas que no tienes que hacer. Por eso es tu susto, le digo. Tú me ves así a mí, incluso cuando estaba en el mundo. No te estoy hablando como cuando era cristiano. Por eso yo veo esa película, la veo cada vez y cuando en la juventud de hoy en día, que no viven tranquila, hermano, que no se paran tranquilos a conversar, sino que están viendo la situación en la cual están los demás y en la que están viviendo ellos. Estas son las personas malas que dice Lucas. Y te repite te vuelve en Lucas, te vuelve a decir: para que seas hijo de vuestro Padre que está ¿dónde? Que está en los cielos. Sé pues misericordioso, también como vuestro Padre es misericordioso. Nuestro Padre está en los cielos. Y cuando te dice que no digáis Padre a nadie aquí en la tierra, te está diciendo tu Padre en el Espíritu. En Romanos 2, 28 y 29. Dice así: pues no es judío el que es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza, sino la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Ahora bien, cuando tú te vas al Apocalipsis, habla también de los judíos. La Biblia, la palabra de Dios, te está comparando que tú eres un judío. Pero es que un judío es un alabador, es un adorador. Es uno que da testimonio de Dios. Y habla también en el Apocalipsis, dice: tú estás mal en la iglesia de la Esmirna, dice: ¿sabes lo que pasa con los que están allá, que dicen ser judíos y no son judíos, sino sinagoga de Satanás? Lo mismo vuelve y le repite en la Filadelfia,
le dice, esto que dicen ser unidos no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hoy en día sí hay muchas iglesias, hermano, que dicen, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero Dios le está diciendo, ustedes son sinagoga de Satanás. Ustedes son templo del diablo, les está diciendo. Y es doloroso eso. Tú la lees así, bueno, lo ves bien. Por eso te digo, tú cuando lo lees, no ves nada malo. Solo el que está en el Espíritu ve lo duro que es la palabra. Pero cuando tú vas y dices, ustedes son sinagoga de Satanás, ¿cuánta gente habrá visto esto? Pero como yo lo estoy diciendo, lo estoy hablando que son hijos del diablo, que son sinagoga de Satanás, hermano, porque ahí donde duele la palabra, ¿sí? Ahí donde viene el martillo y golpea. Ahí donde se cumple, ahí donde se cumple lo que dice en Hebreo 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y los espíritus y las coyunturas, los tuétanos y desciende a los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque es ahí cuando te duele. Cuando estás leyendo la escritura no te duele. Es cuando sale de la boca del ministro es que te duele la palabra. Por eso te digo que la palabra se escucha. Y es por eso que muchos incluso se llegan a ir hasta la iglesia. Este es pastor, que es duro. Pero si la Biblia dice eso es lo que tú no te has dado cuenta. Y si te has dado cuenta no te duele porque no te importa. Y es dura la palabra cuando viene desde la boca de los siervos de Dios. Vienen todos y muchos y se aparta. Por eso están estas iglesias que hoy hablan de la prosperidad, que ni quieren tocar el tema de espiritualidad. Quieren tocar el tema de prosperidad natural, de los carros, de la casa, del buen vivir, de la mansión, del buen auto, si es posible tener un jet, un buen avión. Pero cuando tú empiezas a hablar que tienes que vivir en santidad, dice, pero esa palabra está muy dura. Claro. ¿Qué será que duele? Esta penetra y te hace pedazo. Esa es la palabra que tú no quieres oír. Dice que es corta. Mira, dice que es como una espada de dos filos que te penetra hasta partir el alma y te da a conocer la verdadera realidad tuya, que no la quieres enfrentar. Porque la realidad nosotros tenemos que enfrentar, sabiendo que nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Tienes que enfrentarlo. Tienes que decirle no, hasta aquí. No puedo avanzar contigo. Hermano, Cristo los ama. Parece que he predicado medio segundo. Por ahí escuché a alguien que se estaba quejando porque había llevado un siervo de Dios a predicar y se le había quedado 2 horas. Pero ¿cómo es posible que predique 2 horas? Eso no es así. Iglesias que están acostumbrados a media hora nomás. Yo le digo, lo mínimo que yo vengo de iglesia donde se predicaba, lo mínimo era 1 hora, le digo. Y sí me ha tocado predicar más de 1 hora, hasta 1 hora y media. Y me he callado porque el tiempo está avanzando y sé que muchos tienen compromisos. Pero tú no puedes detener la palabra en el momento que estás en la iglesia. Por eso dice que la palabra, cuando Pablo la estaba predicando, se extendió hasta la madrugada. Y él solo habla y habla. ¿Cuántas horas habrá hablado? Tal vez 4 o 5 horas. Y que no había nadie que lo pare a Pablo cuando estaba dentro de la congregación. Y es que cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú disfrutas de ella
Así como disfrutas tantas horas cuando te sientas en una silla y te pones tu plasma frente tuyo viendo televisión, viendo películas, viendo deporte, y ahí no te importa cuántas horas estés pasando. Pero yo tengo que parar, porque no quiero que se me vayan todos tal vez. Cristo los ama, yo también los amo, cuídense mucho, amén.